Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y hemos llegado al capítulo 12. En esta ocasión tenemos por delante esta porción bastante seria, desde el versículo 37 al 43, que vamos a leer a continuación. Es una porción densa también, así que la vamos a tratar en dos estudios por no hacerlo excesivamente largo. Comenzamos entonces haciendo una lectura, Juan capítulo 12, versículo 37, que dice así: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, en estos versículos encontramos un resumen final de cuál había sido la actitud de los judíos, especialmente de sus líderes, frente al ministerio público del Señor Jesucristo. Y ya hemos visto que se ha ido caracterizando siempre por la oposición, por la resistencia continuada a aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías. Estamos llegando al final del ministerio público del Señor. Realmente esto ya es un resumen, porque recuerdan que el versículo anterior dice que estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Era su despedida final. Ahora ya está en un ambiente privado. Bueno, de hecho aquí lo que tenemos son algunas reflexiones que Juan introduce al acabar el ministerio del Señor. Esta oposición constante de los judíos, ya digo, especialmente de sus líderes, contra el Señor Jesucristo. Una oposición que ya estaba tomando una forma ya no solo de dialéctica, de controversia con el Señor, sino que en muy poco tiempo, en horas, en días, ya se estaba cuajando ese asunto, iban a pedir a Pilato que crucificara al Señor Jesucristo. Ahora, esta cuestión encierra un asunto complicado, muy complicado, por lo menos aparentemente, y vamos a intentar dar una respuesta y una solución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, ¿cómo era posible, cabe preguntarse, cómo era posible que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, rechazara a su Mesías? De alguna manera, ¿no indicaría esto que Jesús no era realmente el Mesías esperado, puesto que los líderes de la nación escogida por Dios no lo aceptaron como tal? El argumento es serio y de hecho ha sido usado y sigue siendo usado por los judíos desde aquel momento hasta la actualidad para negarse a creer en el Señor Jesucristo. Y el tema es tan importante que Juan le dedica estos versículos aquí, porque en realidad aquí no se recoge ninguna palabra del Señor, sino más bien, entiendo, las reflexiones de Juan, el evangelista. Y otro tanto de lo mismo hace el apóstol Pablo cuando llega en Romanos, a los capítulos 9 al 11, un paréntesis bastante amplio en esa epístola, para abordar el mismo asunto. ¿Cómo es posible que Jesús fuera el Mesías esperado y que los líderes judíos no lo reconocieran como tal? Bueno, los argumentos que utiliza Juan aquí y los que utiliza Pablo en su epístola a los romanos no son los mismos, bien que son complementarios, y si tienen interés en este asunto les recomiendo que vayan allá y lo analicen con tranquilidad, porque son pasajes realmente bastante complicados allá en Romanos. Ahora, ¿cuál es el argumento, la línea de argumentación que va a usar Juan en su evangelio? Bueno, pues él va a citar al profeta Isaías, y lo que va a hacer notar es que la dureza de corazón, la obstinación, la incredulidad del pueblo de Israel habían sido
características frecuentes, continuadas del pueblo elegido de Dios. Y desde luego se podrían citar no solamente Isaías, Juan cita a Isaías, pero el Antiguo Testamento entero está lleno de amonestaciones de parte de los profetas contra el pueblo de Dios por causa de su incredulidad. Podríamos citar infinidad de ellas. Solamente voy a aportar en esta ocasión un resumen que hace Esteban cuando estaba instantes antes de ser apedreado por esos judíos rebeldes y contumaces que a todas horas estaban siempre en contra de la palabra de Dios y de los siervos de Dios. Fíjense en Hechos de los Apóstoles, estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículos 51 al 53. Este resumen que hace al terminar una larga exposición donde ha ido citando del Antiguo Testamento uno y otro caso. Pero ahora ya llegamos a este resumen final. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así que Esteban dice, mirando al Antiguo Testamento, dice, si es que la incredulidad del pueblo judío siempre ha sido la nota, en fin, predominante en su historia. Por lo tanto, si habían matado, dice Esteban, y él mismo lo sufrió en sus carnes, como ya saben, si habían matado a los profetas que anunciaron de antemano la venida del Mesías, ¿qué tendría de extraño que también mataran al Mesías cuando llegara, cuando hiciera su aparición? Por lo tanto, la incredulidad del pueblo judío en los días de Jesús, y especialmente de sus dirigentes, no era un argumento en contra que descalificara al Señor Jesucristo como el auténtico Mesías, sino todo lo contrario, lo confirmaba como el cumplimiento de del Mesías anunciado por todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ya entrando en nuestro texto, fíjense el versículo 37 cómo comienza. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Acabamos de decir que la incredulidad de los judíos no fue un hecho aislado, ni mucho menos, fue la constante. Ahora lo que Juan dice es que su incredulidad también era inexcusable. Era un hecho constante, reiterado una y otra vez, pero además inexplicable. Era irracional, inexcusable. No había lógica alguna para que aquel pueblo que había recibido tantas evidencias siguiera en ese estado de incredulidad. Y en el caso del Señor Jesucristo, pues dice aquí Juan, dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aquí notamos una cierta nota de asombro por parte de Juan el Evangelista. ¿Cómo puede ser? No lo entiende, le parece incomprensible, a pesar de que había hecho tantas señales. No creían en él. Y eso que Juan aquí en su Evangelio realmente solo recoge unas poquitas señales, muy pocas, que no fueron únicas, como ya saben ustedes. Y él mismo luego lo confirma en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, había infinidad de señales que el Señor había hecho delante de ellos, suficientes para que creyeran. Pero era tal su estado de obstinación, de incredulidad, y es tan grave, por otro lado también, el estado caído del ser humano, que, bueno, pues esa incredulidad no es vencida siquiera a pesar de que
se puedan hacer los milagros más extraordinarios. Y hay de aquellos que piensan que, bueno, pues haciendo campañas de milagros y cosas de esto, la gente se va a convertir. No es así como se vence la incredulidad en el ser humano. Porque el problema realmente, ni entonces ni tampoco ahora, nunca ha sido la falta de evidencias para creer, sino por el contrario, pues un corazón rebelde, obstinado. Cuando la persona cierra los ojos ante la luz, da lo mismo todo lo brillante que pueda ser esta ser. Si el hombre cierra los ojos, no ve. Y nosotros decimos con mucha razón, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquí, pues aunque las señales eran tantas, aunque eran tan claras, faltando esa disposición honesta y abierta por parte del ser humano para considerar esas evidencias, pues no había nada que hacer. Ellos seguirían en su estado de incredulidad. Ahora notamos una vez más que Juan se refiere a estos milagros como señales, porque indicaban, apuntaban en una dirección, tenían un propósito definido. Y ese propósito es que era convencerles, que se dieran cuenta de que Jesús realmente era el Mesías. Pero, como digo, los judíos se habían instalado en la sinrazón y aunque el ministerio del Señor Jesucristo hubiera continuado 100 años más y él hubiera seguido haciendo señales igual de maravillosas y de increíbles, ellos habrían mantenido la misma actitud de rebeldía y de oposición. Porque el problema es que no querían creer. No que no tenían evidencias para creer, sino que no querían creer. Y esa palabra de Dios, esos milagros de Dios, esa labor del Espíritu Santo obrando en ellos a través, ya digo, de la palabra y de las evidencias, pues no había roto su duro corazón, porque no querían. Lo habían visto, pero no lo querían. Y entonces lo rechazaron una y otra vez. Y este versículo de alguna manera nos recuerda aquello otro que Moisés les había dicho a los israelitas cuando ya casi terminando también su peregrinaje por el desierto a las puertas de entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 29, versículos 2 y 3, les dice allí: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Ellos lo habían visto, todo aquello. Habían visto lo que había ocurrido en Egipto con Faraón, aquella superpotencia mundial había sido vencida sin que los israelitas hubieran levantado un solo arma. Era Dios quien había intervenido directamente y los había vencido y habían mandado a Israel sin una sola baja, sin un solo muerto, fuera, iros, y además les habían dado todo lo que querían. Y durante 40 años en el desierto los había cuidado el Señor. Había abierto el mar para que cruzaran en seco, etcétera, etcétera. Les había dado de comer todos los días. Y aquí se lo dice Moisés: vosotros lo habéis visto. Tenían las evidencias, tendrían que haber creído, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos el autor de Hebreos, el capítulo 3 y también el capítulo 4, y vemos allí las reflexiones que allí el autor hace, dice: y no entraron, no pudieron entrar, dice en el versículo 19 del capítulo 3. No pudieron entrar, ¿por qué? A causa de su incredulidad. Por lo tanto, hay dos conclusiones importantes a las que podemos llegar a partir de estos hechos que estamos analizando. La primera es que las señales, pues sí que eran suficientes para convencer a cualquier persona que quisiera creer, que fuera honesta. Pero era necesario esto, querer creer, pero no había ese deseo. Y nos damos cuenta de que la fe no es algo que llega de forma espontánea, que Dios se la da a algunos, a otros no, y surge sin más. La fe, lo que vamos viendo en este versículo es que surge cuando la persona anhela conocer al Señor,
y surge de la reflexión, de la consideración de las evidencias que Dios ha puesto delante de nosotros. Y es importante enfatizar este asunto. La fe, desde el punto de vista bíblico, no está reñida con la razón. De hecho, cualquier persona que sea razonable llegará a ser una persona de fe, si es razonable y si es consecuente. Porque no hay esta dualidad, no hay este conflicto que algunos quieren ver. Desde luego que no. Y nosotros, cuando prediquemos el Evangelio, por supuesto, tenemos que predicar la palabra de Dios y mostrar las evidencias razonables que hay para creer en ella. Porque Dios está también llamando a las personas a ese nivel, al nivel de su intelecto, pensando, razonando. Como luego más adelante dice el apóstol Pablo, cómo Dios utiliza la conciencia y también el razonamiento de las personas para que lleguen a creer. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, etcétera, etcétera. La conciencia, el razonamiento, la persona tiene capacidad para pensar, tiene una conciencia que la acusa. Dios está obrando también por medio de ello. Y nosotros en nuestra predicación del Evangelio tenemos que exponer las razones que Dios da en el Evangelio a las personas para que crean. Eso por un lado. Fe no está reñido con la capacidad de razonar. Y la segunda cuestión es que estas personas a las que se está refiriendo aquí Juan, que permanecieron en esta incredulidad férrea, que no se doblegaron en ningún momento a la fe, pues eran personas altamente religiosas. Si usted estuviera en sus días cuando ellos vivían, pues habría quedado asombrado de lo celosos que eran en la práctica de sus ceremonias. Y aquí uno descubre ciertos parámetros, cierto patrón de comportamiento. Y es que estas personas tan incrédulas por dentro, tan religiosas por fuera. Y es que la experiencia nos enseña que cuanto más ostentosa sean las ceremonias, las vestimentas, los lugares de culto, cuanto más, en fin, las liturgias sean más esplendorosas, etcétera, etcétera, donde las tintas se carguen con mucha fuerza en todo ello, pues eso normalmente viene en relación directa, en proporción inversa, pues con la incredulidad, la falta de fe que se esconde en el corazón humano. Hay que suplirlo, hay que disimular. Y estas personas eran así, incrédulos frente al Señor, ante su Mesías anunciado claramente por los profetas y acreditado por las señales que el Señor Jesucristo venía haciendo, y al mismo tiempo tan religiosos. Ambas cosas van de la mano. Externamente religiosos, internamente incrédulos. Ahora, rechazar estas evidencias de las que habla aquí Juan, pues tenía sus implicaciones, y esto es de lo que él va a tratar a continuación. Y una de ellas es que la incredulidad, ese estado de incredulidad en el que ellos habían entrado, se puede empeorar, y de hecho se había ido empeorando con el tiempo. Y ahora vamos a ver a continuación pues este proceso. Fíjense que el versículo 37 dice que no creían en él, porque no querían creer a pesar de las evidencias que habían visto. Pero en un momento va a decir, versículo 39, que no podían creer en él. No es la misma cosa, ha habido un progreso, por supuesto degenerativo, han ido a peor. Empezaron con cierto grado de incredulidad, pero habían llegado a un punto en el que ya no podían creer. Y esto nos advierte del hecho de que hay un progreso también en la incredulidad. Vamos a ir viéndolo por partes. Notemos ahora el versículo 38, y allí se nos va a decir que esta incredulidad de los judíos ya había sido profetizada de antemano. Dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, Isaías describió en esta cita pues, cómo Israel había ido endureciéndose espiritualmente cada vez más, hasta el punto de que se hicieron insensibles tanto a las palabras, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, como a las obras, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Insensibles a las palabras, insensibles a las obras. Ahora, Juan menciona, ya digo, al profeta Isaías. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y esta profecía de Isaías debemos de analizarla cuidadosamente para no llegar a conclusiones equivocadas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué dijo que la incredulidad de los judíos en el tiempo de Jesús cumplía lo que había dicho el profeta Isaías? ¿En qué sentido cumplía la incredulidad de los judíos en los tiempos de Jesús el anuncio que por otro lado había hecho siglos atrás el profeta Isaías? Bueno, sin duda sería una equivocación pensar que los judíos del tiempo de Jesús no podían creer en él porque Isaías había profetizado que no iban a creer. Esto no es la cuestión. La profecía de Isaías no produjo la incredulidad de estos judíos. Si interpretáramos de esa manera la Escritura, pues llegaríamos, bueno, nos conduciría al fatalismo y por supuesto negaría toda responsabilidad humana en cuanto a la fe. El hombre no tendría nada que ver en todo ese asunto. Viene todo profetizado y anunciado de antemano. Estos no podían creer porque Dios había dicho de antemano que no iban a creer. Y otros creerían porque Dios había dicho de antemano que iban a creer. No es esta la cuestión. El hecho de que Dios anunciaba de antemano lo que iba a suceder, pues no implicaba en ninguna manera que estaba forzando su cumplimiento. Desde luego que no. La presciencia de Dios, el hecho de que Dios conoce de antemano lo que va a ocurrir, pues no fuerza el hecho de que ocurra. No determina las decisiones de cada hombre cuando llega el momento. No le fuerza a actuar de acuerdo con sus anuncios previos. No es esta la cuestión. Dios conoce de antemano las cosas y lo anuncia, para que sepamos que Él es Dios y que sabe lo que ocurre, que nada le pilla desprevenido o, en fin, sin saber qué iba a ocurrir. Desde luego que no. Pero no es esta actitud fatalista de que Dios les forzó a ser incrédulos. No debemos interpretarlo en este sentido, que ellos no creyeron porque Isaías lo había dicho. No era esta la cuestión. Notemos que aquí el asunto concreto por el que Juan cita a Isaías es para confirmar, para demostrar que la incredulidad de los judíos no es un impedimento para creer que Jesús es el Mesías, sino todo lo contrario, que lo confirma, tal como aporta aquí esta prueba. Isaías ya lo había dicho, que ellos no creerían, que lo rechazarían. Así que, pues había sido profetizado. Ahora, notamos que es al acabar este ministerio del Señor Jesucristo que Juan trae a colación la profecía de Isaías. Es al acabar su ministerio. ¿Y por qué insisto esto? Bueno, porque no era algo, esa incredulidad había sido trabajada de una forma, en fin, el Señor les había anunciado de antemano una y otra vez su palabra, había mostrado sus milagros para que ellos creyeran, pero al final, y es al final, pues donde se ve confirmado lo que el Señor había anunciado de antemano por Isaías, que no querían creer. Pero era al final, después de todas las evidencias, después de todas las palabras. Fíjense lo que dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta cita es interesante verla también en su origen, está en el capítulo 53, un capítulo por otro lado sobradamente conocido por los creyentes, porque anuncia
con una exactitud, con una precisión asombrosa, 6 siglos antes de que ocurrieran todos los padecimientos de Cristo en la cruz, tanto su muerte, su sepultura, también su resurrección, su ministerio posterior. Era una claridad la que expresaba el profeta. Claro, ¿cómo podía el profeta saber eso? Pues no lo sabía, pero el Señor sí. Y él pues estaba anunciándolo por inspiración del Señor. Allí se describen, por lo tanto, los sufrimientos de Cristo. E Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio de los sufrimientos de Cristo? Pues la pregunta es una pregunta retórica y la respuesta que se espera es nadie. Nadie ha creído a nuestro anuncio. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 53 de Isaías, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está la respuesta a la pregunta de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Fue menospreciado, no lo estimamos, escondimos de él el rostro. Así que, si Isaías estaba haciendo este anuncio tan claro de los sufrimientos del Mesías, y ellos, en la época de Isaías, dice él, no lo creyeron, pues ¿qué había de extraño de que cuando llegara el cumplimiento de esa profecía siguieran sin creerlo? Pues no habría nada de extraño. Y curiosamente los judíos de nuestro día hoy no quieren oír hablar de este capítulo, del capítulo 53 de Isaías, porque cuando un judío hace el esfuerzo, que no lo quieren hacer, pero si llegara a hacerlo, de contrastar lo que dice este capítulo 53 de Isaías con los relatos de los 4 evangelios, la claridad, la correspondencia, la exactitud del cumplimiento es tan exacto, que tendrían que reconocer que efectivamente Cristo era el Mesías, en lugar de refugiarse detrás de ese argumento inútil, de decir, no podía ser el Mesías porque los líderes no creyeron en él, porque ya estaba anunciado que no creerían en él. Y esto es lo que le pasó también a Isaías y lo que él anunciaba de antemano. Ahora, regresando a nuestro texto en Juan, en el capítulo 12, vamos a ver los versículos 39 al 40 y vamos a considerar allí el estado espiritual de Israel. Miren lo que dice. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora Juan cita un segundo pasaje de Isaías, no es el mismo, y lo hace a fin de explicar pues, el estado espiritual de Israel en esos momentos. El pasaje en esta ocasión es Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10. Isaías 6, voy a leerlo ahí en origen también para que veamos cómo es exactamente allí. Isaías 6, versículos 9 al 10. Dice, y dijo, le dice Dios a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, si comparamos los dos textos, el de Isaías y el de Juan, pues vamos a ver que efectivamente Juan no cita textualmente a Isaías. Y la diferencia más evidente es que en el pasaje de Isaías lo que se aprecia es que Dios le dice a Isaías, ve y háblales para endurecer sus corazones, para que se endurezcan al punto de que ya no puedan creer. Por lo tanto, en Isaías es el profeta, aparentemente el causante de esa incredulidad y de esa ceguera y ese endurecimiento. Aquí, en cambio, pues es Dios el que, tal como lo cita Juan, es Dios el que endurece el corazón de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué Isaías
se dice allí que iba a endurecer el corazón de ellos. Si al fin y al cabo él era enviado a predicar las buenas nuevas de salvación a Israel. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que ocurre constantemente cuando una persona no quiere creer, cuando se encierra en su incredulidad. Que la palabra de Dios, que le provee ese mensaje de salvación para que crean y sean salvos, cuando no quieren creerlo, lo que hace tiene el efecto contrario, que es endurecer. Y de tal manera, pues, que aunque tienen ojos, pues dejan de ver. No es que no puedan ver si hubieran querido ver, pero es que no querían ver. Por lo tanto, quedan cegados y su estado viene a peor. Y esto, pues, era algo, en fin, que había ocurrido con el pueblo de Israel una y otra vez. Miremos, por ejemplo, otra exhortación en Isaías capítulo 42, versículo 18. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. Parece que es un lenguaje contradictorio. Si son ciegos no pueden ver, si son sordos no pueden oír. Pero Dios les dice, sordos, oíd. Claro que podían oír, pero no querían oír, pero podían oír. Ciegos, mirad para ver. Pero ¿cómo van a ver si eran ciegos? Pero podían ver. Su ceguera era producto de su incredulidad, pero claro que podían ver y claro que podían oír. Jeremías, otro profeta en la misma línea, capítulo 5, versículos 20 y 23. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. La misma cosa, que tiene ojos y no ve, como ya hemos dicho antes, ¿no? El refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ezequiel, en la misma línea, capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Aquí está la clave de la cuestión. Son casa rebelde, son incrédulos, no quieren. Y bueno, pues Juan y otros autores del Nuevo Testamento que citan este pasaje de Isaías, el primero de todos, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, hay muchos autores del Nuevo Testamento que lo citan. Y en todos los casos, la cuestión es la misma. Dan a entender que Dios ha endurecido el corazón de ellos y ya no pueden creer. Y siempre en el contexto, pues es el mismo. No desde luego que por algún decreto divino dictado en la eternidad pasada, pues esas personas habían quedado endurecidas y no podían creer. No. No se trataba de un Dios soberano, arbitrario, que a unos manda para un lado y a otros para el otro, sin ninguna razón de ser, con cierta crueldad e injusticia, antes de la eternidad, sin que nadie hubiera hecho ni bueno ni malo. Antes incluso de que Adán hubiera pecado. Y Dios ya determina con ese fatalismo, esto es para condenación y esto es para salvación. No era esto. De hecho, estamos hablando del pueblo escogido de Dios, de quienes estamos hablando ahora, de esta incredulidad. ¿Cuál es la cuestión correcta? ¿Cómo debemos de ver esto? Bueno, pues que, y es así como lo citan todos los autores del Nuevo Testamento, Juan incluido. Los profetas habían hecho señales, los profetas habían dado palabra de Dios, pero ellos no la habían querido aceptar. Y entonces, pues, ese ministerio reiterado de los profetas para que se arrepintieran, porque esa era la finalidad de los profetas, no endurecer al pueblo, sino que ellos cambiaran de actitud y se arrepintieran y pusieran la fe en Dios. Pero pues no habían querido, igual que aquí en el Evangelio de Juan. ¿Cuál era la razón última de ser de todo lo que el Señor hacía, esas señales, esos milagros, esas predicaciones? Que ellos salieran de ese estado de incredulidad y se convirtieran. Y el Señor los llamó una y otra vez, pero ellos no quisieron escuchar. Y entonces, pues cuando llegas
cuando llegaban a ese punto, pues al final, si no quieren creer, porque no quieren creer, al final no pueden, porque no han querido al principio, y se han ido endureciendo, pues quedan en ese estado de endurecimiento, de ceguedad, en el que son realmente responsables. No es Dios quien es el responsable de su incredulidad, porque Él ha hecho todo lo contrario, ha hecho todo lo posible para que ellos crean. Recuerdan ustedes que cuando en el Evangelio de Juan, al comienzo, en el capítulo 3 y el versículo 17, ¿qué dice? Pues que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, no con un decreto anticipado, vosotros os vais a condenar, no. Él vino predicando el Evangelio para que ellos fueran salvos, para que fueran salvos todos los que creyeran en Él. Unos versículos más arriba, en este pasaje, en el capítulo 12, versículo 32, dijo el Señor, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. A todos los quería atraer a sí mismo. Los mensajes de los profetas, lo que el Señor Jesucristo hizo durante todo su ministerio, tenía como finalidad última que ellos se convirtieran. Sería absurdo pensar, contradictorio, irrazonable, pensar que por un lado Dios los había destinado a que se perdieran y por otro lado les estuviera predicando el Evangelio para que se salvaran. Eso no entra en ninguna cabeza que actúe con un mínimo de lógica. Aún así hay quienes parece que afirman esto una y otra vez. Ahora, dice finalmente que no podían creer. Eso es el estado al que habían llegado después de rechazar esas continuas exhortaciones de parte de Dios, tanto por los profetas como por su Hijo, el Señor Jesucristo. No podían creer, habían llegado a ese punto de endurecimiento, de ceguera ya. Es un estado en el que se encontraban, en el que habían perdido toda sensibilidad. Habían perdido toda sensibilidad y también la capacidad de creer. Y es que cuando se rechaza la luz una y otra vez, las personas quedan en tinieblas. Cuando se rechaza la medicina, las personas sucumben ante la enfermedad. Y cuando reiteradamente se rechazan las ofertas, las oportunidades que Dios da para acogernos a su gracia, pues esto se produce un endurecimiento, una incredulidad encallecida, insensible ya, que es imposible penetrar. Y esto es lo que ocurrió con el profeta Isaías. Dice, profetízales, ciega sus ojos. Bueno, ¿cómo podría ser que los anuncios de Isaías dejaran al pueblo ciego? Bueno, porque eso era el final de este proceso. Estarían escuchando y estarían negándose a creer. Finalmente lo que les quedaría pues sería eso, ese endurecimiento, que es el resultado de este rechazo continuado de la gracia y de las evidencias que Dios les mostraba. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando llegan a ese punto, la persona, a cada nueva oferta que Dios le hace de la gracia de Dios, ellos responden con mayor ira. Puede resultar incomprensible, pero es así. Y la evidencia la tenemos aquí en el Evangelio de Juan y en todos los evangelios. ¿Cuál era la actitud que tenían los judíos en este momento? Bueno, que cada cosa que el Señor decía, ellos se enfurecían más y su ira subía, y se les veía colorados, rojos ya, la sangre les fluía ya en sus mejillas con ira. Y lo vemos, que automáticamente ya estaban tramando cómo acabar definitivamente con él. No que no volviera por Jerusalén, sino que querían acabar con él. Y acabar con él de la peor manera, para que no quedara constancia de su nombre. La muerte de cruz sería lo peor que le podían hacer. Eso borraría su nombre para siempre de su historia. Era lo que querían realmente, ¿no? Habiendo llegado a ese punto de endurecimiento y de incredulidad continuada. Por lo tanto, pues cada nueva predicación rebotaba, ya no podía influirles. Y esto es una advertencia muy seria para todas las personas, para todas las personas. No hay nadie que pueda estar escuchando constantemente el Evangelio y rechazándolo y que quede igual.
No, llega un punto que ya no es posible creer. Hay personas que piensan, bueno, yo ya he oído el Evangelio, yo creo que tengo una hija que piensa así, a veces sospecho eso y me duele muchísimo. Sabe que el Evangelio es la verdad, pero no lo quiere aceptar. Ella quiere vivir en el mundo, quiere vivir otras cosas. Pero no quiere el Evangelio. Y ella piensa, bueno, ya cuando llegue el momento al final de mis días, que ya sea una abuelita entonces me convertiré para librarme del infierno. Porque le tiene pánico al infierno. Porque sabe además que es real. Es que es una persona que no entiendo. Realmente sabe perfectamente la verdad, la sabe, sin embargo, pues no la quiere aceptar. Y piensa, y se lo hemos dicho, que no piense que va a tener esa posibilidad. Es que no la sabe si va a llegar a viejecita. ¿Quién sabe cuántos años va a vivir ella o cuántos años voy a vivir yo? Nadie lo sabe. ¿Llegaremos a ese punto en la vejez de que tendremos nuestras facultades mentales en condiciones para poder tomar una decisión? ¿O estaremos bajo la demencia senil, el Alzheimer o otra enfermedad parecida de estas que te inutilizan por completo para tomar ya decisiones? ¿Llegará ese momento? Eso por un lado, pero por otro lado, después de haber escuchado tantas veces el Evangelio y haberlo rechazado, ¿llegará a ese punto con la capacidad también de creer? ¿O también su corazón habrá quedado endurecido al punto de que, como dice estos judíos, no podían creer? Pues esto es una advertencia muy seria. Algunos que se pasan la vida en las iglesias escuchando y escuchando sin llegar a dar un paso de fe. Están jugando con fuego. Porque eso no es simplemente que permanecen indiferentes sin más, en un estado siempre igual. No. Hay un empeoramiento constante, paulativo, tal vez ellos no se están dando cuenta, pero lo está produciéndose en sus corazones y al final pues lo lamentarán porque no podrán ya tomar decisiones. Por eso la advertencia del Señor aquí mismo, unos versículos más arriba, en el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Porque las oportunidades se pasan y se acaban. El mismo Isaías había dicho, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, en Isaías 55:6. Son reiterados llamamientos de parte del Señor, de sus profetas, de sus predicadores, a las personas, para que no jueguen con la salvación, no jueguen con la gracia de Dios, sino que se arrepientan, se rindan a Dios y acepten el Evangelio. Pero como digo, es una cuestión que la Biblia presenta para que los hombres lo acepten. Es de ellos de quien dependen, porque Dios ha hecho todo lo necesario para que la persona pueda ser salvada. Es verdad, también pone todas las condiciones, la fe, la fe sola, dependiendo exclusivamente de la gracia de Dios, no de las obras, de los méritos. Una persona que se convierte tiene que aceptar esas condiciones, pero está todo listo para que la persona pueda convertirse. No es que Dios condena a nadie arbitrariamente ya en la eternidad antes de que el mundo siquiera existiera. No tiene nada que ver con todo eso. Es una cuestión de la persona. La persona tiene en su mano la posibilidad de convertirse. Pero cuidado porque cuando reiteradamente se rechaza la gracia, se produce este endurecimiento. Este endurecimiento que ya impide a la persona creer. Y esto llega a ser un estado en el que queda la persona como parte del juicio anticipado de Dios sobre la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Dios por supuesto tiene el derecho, y lo va a hacer, lo va a ejercer, de juzgar a las personas, y si la persona no ha creído en Cristo, será condenada eternamente al infierno. Esto lo dice el Señor Jesucristo, lo dice en las epístolas, lo dice el Apocalipsis, lo dice el Antiguo Testamento. Es una verdad ineludible, está allí en la Biblia. Dios tiene el derecho, y lo va a ejercer, de juzgar a este mundo. De hecho, ha establecido un día en el cual juzgará con justicia al mundo. Esta mañana estaba leyendo en mis lecturas una serie de salmos
el 80 y tantos, 90 y tantos, hay una serie de salmos, un bloque ahí, que todos tratan de la misma cuestión. Jehová reina, juzgará al mundo con justicia. Y hay una alegría inmensa en los salmistas cuando cantan eso. Claro, va a haber un juicio. Y todos los creyentes admitimos, es verdad, es justo que Dios juzgue a este mundo con justicia. Y aquellos que no han querido creer estén en el infierno, porque sería una injusticia mandar a personas que no quieren creer, que no quieren adorar a Dios, mandarlos al cielo, están cantando toda la eternidad alabanzas al Señor. Sería injusto, por supuesto que sí. Dios va a hacer justicia. Pero, de la misma manera que Dios tiene el derecho legítimo, porque es el Dios eterno, el juez de vivos y muertos, de juzgar en el futuro, en el día posterior, también tiene el derecho de juzgar anticipadamente aquí en este mundo. Y eso es de lo que se trata este pasaje. Es un juicio anticipado. Dios manifiesta ya su ira en el presente. Esto, un pasaje clarísimo, que además de una actualidad rabiosa, sería Romanos, el capítulo 1, los versículos, por ejemplo, desde el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, las personas, está hablando de los paganos aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Noten bien el proceso. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, ni le reconocieron, sino que se envanecieron. Hablaba de los paganos, pero perfectamente podría también asimilarse al hombre moderno del siglo XXI, que viene ya de vuelta de todo, que ha superado a Dios, ya ha superado todo, que no necesita de nada. Dice, habiendo conocido a Dios. Porque, y antes lo ha dicho, ¿no? Las cosas de Dios son manifiestas, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Han conocido, la creación es la evidencia, una evidencia suprema del poder, de la deidad, de su existencia, pero habiendo conocido a Dios no le quisieron reconocer. Y entonces se envanecen en sus necios razonamientos y dicen que no hay Dios. Y dice Dios, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando Pablo aquí en Romanos? Bueno, de que efectivamente hay un juicio venidero sobre este mundo cuando Dios lo juzgue. Pero existe un anticipo muy serio y muy real, muy palpable de ese juicio en este momento. Porque aquí él dice que no los entregará. No dice que, no está hablando de cosas que van a ocurrir en el futuro, sino de cosas que ya estaban ocurriendo o que habían ocurrido. Miren bien cómo empieza el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. No que se revelará, sino que se revela. Y dice, ¿y cómo se revela? Bueno, cuando el hombre no quiere tener en cuenta a Dios, Dios le entrega a sus propias pasiones desenfrenadas y su propia inmundicia. Y habla aquí de la idolatría, habla de la homosexualidad y habla de cosas estas como parte del juicio de Dios. Es verdad, el hombre en sus necios razonamientos se enorgullece y habla del día del orgullo gay. Pero desde la perspectiva de Dios es un anticipo de la ira de Dios. Algo que avergüenza, que humilla al ser humano. Esto desde la perspectiva de Dios. Y es un juicio en el presente. Dios tiene el derecho tanto en el futuro como en el presente. Y estas personas que han traspasado esa línea, que nunca deberían de haber traspasado en su incredulidad,
pues empiezan a experimentar ya el juicio de Dios en el presente sobre ellos. Dios endurece su corazón aquí ya, para que no puedan creer. Es algo muy serio, es algo muy serio. Y encontramos antecedentes de este hecho en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes el caso de Faraón en Egipto? Moisés llega ante Faraón y dice, Dios, Jehová me ha dicho, deja ir a mi pueblo Israel. Y Faraón dice, yo no conozco a Jehová. Y entonces, bueno, pues él plantea, vamos a verlo así, él plantea una duda legítima. Yo no conozco. A mí nadie me ha hablado de él, nadie me ha venido predicando de él, es la primera noticia que tengo de él. Yo no le conozco. ¿Cómo os voy a dejar ir a servir a un Dios que yo no conozco? Bien, dice Dios, tienes derecho a dudar. No has tenido evidencias, nadie te ha hablado, bien, de acuerdo. Y entonces Dios dice, te voy a dar evidencias. Y Moisés, Dios le había dado algunas evidencias allí, la vara que se convirtió en culebra, la mano que sacaba y salía leprosa, el agua convertida en sangre. Bueno, pues eran evidencias. Pero Moisés, Faraón dice, no, eso no me convence. Tendría ya que haberse convencido, pero no quiso convencerse. Entonces Dios cambia el tono y dice, bueno, ¿no te han convencido estas evidencias? Bien. Y entonces empieza una serie de plagas. Y a cada nueva plaga, pues, y es interesante notarlo, vamos a verlo, en Éxodo capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 22, dice, y los hechiceros, después de la plaga de sangre, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón, por favor, noten bien el asunto. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios ya lo sabía de antemano. Aún así le presentó las evidencias, las credenciales. Moisés llevaba sus credenciales. Pero el corazón de Faraón se endureció, porque vio que los hechiceros, sus propios magos, hacían lo mismo. Así que no le dio más crédito. Capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Nuevamente es él quien endurece su corazón. Versículo 19 del capítulo 8. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Aquí llegamos a un punto muy importante. ¿Por qué? Porque Faraón, había pensado que si sus hechiceros lo hacían, pues no hacían lo mismo que ese Jehová del que le hablaba Moisés estaba haciendo cosas, pues tampoco le merecía mucho respeto. Sus hechiceros también hacían lo mismo. Pero ahora los hechiceros dicen, alto Faraón, esto es dedo de Dios. Con esto no se juega. Y además era la plaga de los piojos. Yo creo que Dios tiene mucho sentido del humor a veces, también en estas cosas, ¿no? Porque yo me imagino a los hechiceros intentando rascarse los piojos y sacárselos de encima y no pudiendo. Y al final concluyen, esto es dedo de Dios. Pero Faraón se endurece. Y aún vuelve otra vez a hacer lo mismo en el capítulo 9, versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y aquí ve Faraón que las plagas, hay una discriminación entre lo que está ocurriendo en Egipto, lo que está ocurriendo en la tierra de Gosán con el pueblo de Israel. Dios está juzgando a Egipto y está librando a Israel. Faraón está viendo esto. ¿Qué más evidencias necesitaba? Pero noten bien, más el corazón de Faraón se endureció. Y aquí ya es el momento, hay un antes y un después en este punto, en el que él traspasa todas las líneas. Ya no hay retorno. Y hay un cambio que debemos de verlo. Capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y a partir de aquí es lo mismo todo el tiempo. Capítulo 10, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón y así sucesivamente. Noten la diferencia. En las primeras ocasiones era Faraón quien endurecía su corazón.
Hasta que llega un punto en el que Faraón ha tenido todas las evidencias necesarias, él no ha querido creer y entonces dice, Dios toma la iniciativa judicialmente de endurecer su corazón. Forma parte del juicio de Dios. Es importante ver esta secuencia. Primero es Él quien se endurece, después finalmente es Dios quien endurece. Otro ejemplo histórico. Hablemos ahora de la época de Josué, cuando él conquistó a los cananeos. Y dice en Josué capítulo 11 versículo 20, esto vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistieran con guerra a Israel para destruirlos. Aquí es la misma expresión. Jehová endurecía el corazón de ellos. Y alguien diría, bueno, pero pues está claro, Dios los destinó para endurecerlos y para acabar con ellos, con los cananeos. No, no vayamos tan rápido. Una vez más encontramos el mismo patrón. Si nos remontáramos más de 4 siglos antes y fuéramos a Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios le hizo una promesa a Abraham, le dijo, esta tierra será tuya. Pero le dijo, todavía no. ¿Y por qué? Dice, en la 4ª generación volverán acá tus descendientes, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado a su colmo la maldad. Es decir, todavía Dios iba a continuar dando oportunidades a esas personas, a los amorreos, a los cananeos, a todas estas tribus que habitaban aquella zona. Dios iba a seguir dándoles oportunidades para que se arrepintieran, para que cambiaran. Pero finalmente Dios entraría judicialmente allí. Y en ese momento, cuando habían despreciado todas las oportunidades que Dios en su misericordia les había dado, pues Dios endurecía el corazón de los cananeos para que fueran destruidos. Pero insisto, eso ocurrió tiempo después de que Dios estuviera, por medio de los profetas y de otras muchas formas, advirtiendo, exhortándoles, llamándoles al arrepentimiento. Tanto en el caso del Señor Jesucristo aquí con los judíos de su tiempo, como en el caso de Faraón, como en el caso de los cananeos. Dios nunca ciega a nadie a quien antes, previamente y por tiempo no ha advertido, exhortado y llamado al arrepentimiento. Esta es una cuestión importante, muy, muy importante. Pero llega a ese punto en el que hay un estado judicial, esa ceguera como parte de ese estado judicial. El Señor Jesucristo habló al principio de del Evangelio del pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. El evangelista Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 16, habla de pecado de muerte por el cual dice yo no digo que se pida. Son pecados irreversibles, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado de muerte. Pero en todos ellos hay un elemento, un denominador común, y es esa resistencia continuada para resistir la convicción que el Espíritu Santo quiere generar en nosotros, en el corazón humano, para que la persona se arrepienta. Cuando hay una resistencia continuada, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, les dijo Esteban, pues llega un punto en el que se traspasa esa línea, y estamos diciendo se entra en ese pecado que ya no tiene solución, la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la que el Señor dijo que no habría perdón, el pecado de muerte por el que Juan dice que no se pida, porque ya no hay solución. Y esto pues imposibilita a la persona para que crea y para que distinga también la verdad. Han quedado totalmente cegados. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, ya no distinguen la verdad de la mentira. Por lo tanto, quedan expuestos a las tinieblas y a cualquiera que venga con otras ideas lo más peregrinas y lo más perdidas que uno pueda imaginarse. Eso es lo que ocurrirá finalmente con el anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice, por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto forma también parte del juicio de Dios anticipado, en este mundo presente. Han desechado la luz, Dios les deja a merced de lo que ellos han elegido, que son las tinieblas.
Les envía, dice. En realidad eso vendría, surge de la maldad del hombre, de la maldad del diablo. Les envía. Permite Dios que eso llegue como parte de su juicio anticipado. Ahora, en todo caso, por favor, es fundamental notar que estas predicciones, estos anuncios anticipados de los profetas, pues no señalaban a ninguna persona en concreto, sino señalaban a un colectivo, al pueblo de Israel, a los cananeos, al pueblo de Egipto. Señalaba a colectivos, no a personas individuales. No hay una persona que diga, no, es que Dios ha cegado a fulanito de tal. No es de esto de lo que está hablando aquí. Y de hecho, aunque Dios hace anuncios genéricos, siempre da la opción, y vemos que de hecho ocurre, de personas que se salvan en medio de todo eso. Lo veremos a continuación. Dice en este capítulo 12 de Juan que muchos creyeron de los gobernantes, o sea que no era una fuerza fatalista que llevaba a unas personas a la incredulidad. Miren, por ejemplo, de los cananeos. De los cananeos hubo personas que se salvaron. Rahab la ramera se salvó. Bien que Dios había dicho, todos en Jericó eran anatemas y tenían que ser condenados. Pero aquella mujer y su familia expresaron fe en el Dios de Israel y fueron salvados. Por lo tanto, pues tenemos aquí un anuncio muy serio de parte del Señor. Y así, en este mismo tono, es empleado por todos los que lo citan en el Nuevo Testamento. Cuidado, cuidado. Cuidado con jugar con la gracia de Dios. Cuidado con menospreciar las evidencias que Dios da. Cuidado con rechazar la predicación de la palabra de Dios. Cuidado. Porque la persona en su incredulidad no queda en el mismo estado. Y Dios puede que llegue el momento que judicialmente intervenga para cegar completamente a la persona, exponiéndola ya anticipadamente a su propia ira y a su juicio anticipado. Bien que eso se perpetuará eternamente, pero ya ha empezado aquí. Son advertencias realmente muy, muy serias para las personas que se están acostumbrando a veces ya a escuchar el Evangelio sin dar un paso hacia adelante de creer en Cristo. Creed en la luz, en tanto que tenéis la luz entre vosotros, para que seáis hijos de luz, dijo el Señor. Pues dejamos aquí por el momento este estudio. Vamos a continuar en una segunda sesión para acabar los pocos versículos que nos quedan. Por el momento, tomemos muy en serio esta advertencia del Señor, y aquellas personas que no son creyentes, de verdad, ríndanse a Cristo, no dejen pasar las oportunidades, porque cuanto más las dejen pasar es mucho peor. Pues lo dejamos aquí, como digo, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.